oramos para que tu reinado se establezca aquí en la tierra. Padre, que seas tú el que gobierne sobre nuestra ciudad para paralizar toda enfermedad, para estar, Señor, trayendo la paz del cielo, Dios, a cada hogar, a cada corazón. Eres rey de este pueblo, eres Dios de esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado. Eres Dios. Esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado. Eres Dios. No hay otro como tú. Grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en mi familia. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en mi vida. Eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, eres paz alcanzado. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado. Eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en mi familia. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en mi vida. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en mi familia. Grandes cosas vienen ya. Grandes cosas Dios hará en mi vida. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Señor, tu mano de poder, tu mano sobrenatural, Señor, tocando
llegó el momento de compartir una palabra del Señor. Y en esta ocasión quiero compartir el Salmo 23. Y dice este salmo que es muy, pero muy interesante lo que nos enseña y tiene para cada una de nuestras vidas. Dice el Salmo 23, versículo 1: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Es algo maravilloso lo que nos revela y nos enseña este salmo. Tiene una palabra para las distintas situaciones y circunstancias que nos toca vivir a nosotros en nuestras vidas. Por eso decía que este Salmo 23 de alguna forma nos revela el proceso de la vida de todo creyente. Cada uno de nosotros de una o de otra manera nos toca atravesar distintos momentos y podemos verlo reflejado a través de este Salmo. Por lo menos podemos observar aquí que hay 5 lugares desde donde Dios se revela, mejor dicho, a cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos saben lo que es la vida eterna? Jesús dijo que la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Vida eterna es recibir la revelación para morar eternamente con Él. ¿Y qué es el infierno? El infierno es separación de Dios. Por lo tanto, cuando Dios se revela a nuestras vidas, es cuando uno empieza a caminar en esa vida eterna. Y nosotros tendremos una manifestación futura de la vida eterna que es el cielo, pero también quiero decirles que comenzamos a vivir del mismo momento, del mismo instante, a partir del instante que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, es cuando comenzamos a experimentar en esta tierra esa vida eterna. Y mientras más luz tengamos cada uno de nosotros, más gloria, más gracia de esa vida eterna vamos a tener. El Salmo 23 habla de esa progresión en la cual nosotros vamos conociendo más de Dios. El versículo 1 nos muestra el comienzo del caminar con el Señor. Y es ahí donde se inicia ese proceso. Y decía recién que Dios se revela a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras vidas, de distintos lugares, podríamos decir. Y el primer lugar desde el cual Dios se revela a nuestra vida, lo encontramos allí en este versículo, ¿no es cierto?, en el versículo 2. El primer punto sería, en primer lugar, el lugar de delicados pastos. Es lo que dice el versículo 2. En lugar de delicados pastos me harás descansar. Cuando vos venís a Cristo, cuando vos le entregás tu vida a Jesús, lo primero que Él hace es llevarte a un lugar donde pueda sanarte. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo primero que hace el Señor, lo primero que va a hacer en tu vida es darte paz. Te da esa bendición. Él te sana el corazón. Muchos llegamos a Jesús de una manera muy mal. Llegamos al Señor con muchos problemas, con muchas dificultades. Otros tal vez no teniendo tantas dificultades, pero muchos llegan con un matrimonio destruido, con una quiebra en su negocio, en su empresa. Muchos llegan por un problema de salud o de enfermedad. Y lo primero que hace el Señor es llevarte a ese lugar de delicados pastos, donde comienza ese proceso de sanidad, donde comienza ese proceso en el cual comienza
a mostrarte su amor, donde Él comienza a revelarte cuánto te ama, cuánto te quiere y cómo, ¿no es cierto?, de alguna forma Él sana esas heridas que hay en tu vida. Pastos delicados. El Señor lo que hace en aquel lugar es quitar esa carga pesada que hay sobre tu vida, y entonces a partir de ese momento se inicia ese proceso de sanidad, ese proceso de restauración, y entonces vendrá un gozo muy grande, un gozo sobre tu vida que comienza a curar, comienza a sanar tus pensamientos, comienza a sanar tu corazón. Dios se revela como el Salvador de tu vida, como aquel que te restaura y como aquel que te sana. En segundo lugar, podemos observar aquí sendas de justicia. Ese es otro lugar donde Dios se revela a nuestras vidas. Es como que la luna de miel se esfuma, ese tiempo de amor, ¿no es cierto?, de una unión tan estrecha donde hablamos del Señor, donde todo es hermoso, donde la vida es bella, que pareciera que no hubiese problemas, es toda bendición, toda alegría. De pronto todo eso comienza a desaparecer. Es cuando nosotros comenzamos a servir a Dios en el ministerio que Él nos da a cada uno de nosotros. Hay un personaje en la Biblia, en los Evangelios, el endemoniado Gadareno, nos dice que él quería ir con Jesús. Él quería seguir disfrutando de ese tiempo maravilloso que había experimentado al recibir libertad, al recibir esa liberación, cuando esas cadenas se cayeron de sus manos y de sus pies. Y Jesús le dijo, no vas a poder venir conmigo. Tenés que ir a tu familia. Tenés que llevar lo que vos recibiste de gracia, tenés que también ir y darlo de gracia. O sea, nosotros no vamos a la iglesia, no venimos a la iglesia, aunque tal vez en este tiempo no vamos al templo, pero sí, del momento que vos te sentaste aquí y dispusiste tu corazón para escuchar este mensaje y recibir esta palabra, estamos siendo iglesia. Aún en nuestras casas somos iglesia. Es el tiempo en el cual vos y yo y cada uno de nosotros comenzamos a adorar al Señor. Así que no venimos al encuentro de Jesús solamente para que Él arregle nuestra vida, sino también venimos para ayudar a otros y de esa manera poder mostrarles el camino a ellos para que también puedan cambiar sus vidas. Vamos a batallar porque hemos recibido de gracia. Es un regalo. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de un favor inmerecido, un regalo que no nos merecemos, pero igualmente Dios nos da a cada uno de nosotros. Así que estamos en un tiempo, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, es un tiempo en el cual cada uno de nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo, aquellos que tenemos una relación íntima con Jesús y que podemos experimentar su paz, podemos experimentar su amor, podemos experimentar su compañía, este es un tiempo para que se lo transmitamos, para que se lo demos a aquellos que no la están pasando bien en esta hora. Alguien en algún momento pensó en nosotros. Alguien en algún momento pensó en tu vida cuando vos estabas mal, cuando nadie te llamaba, cuando nadie te entendía. Alguien pensó en vos. Alguien vino y te habló de Jesús. Alguien vino y te dijo, Jesús puede transformar tu vida. Jesús puede ayudarte a salir de esa situación que estás atravesando. Así que, como decía, el egocentrismo es pensar en uno mismo. Y no solo buscamos ese pan para nosotros, sino también para dar a otros. No es tiempo de vivir en ese egocentrismo, sino es un tiempo de estar pensando en los demás. Nosotros tenemos que dar, todo aquello que hemos recibido. Y mientras más demos, más vamos a recibir. La palabra del Señor nos habla acerca de esto. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y senda significa atajo, vereda, trecho. Ahora, ¿cuál es
el secreto del crecimiento. No hay ningún secreto, sino que recibimos y damos, ¿sí? Recibimos y damos. Dice la palabra del Señor que el que siembra escasamente cosechará escasamente. Por eso nos invita el Señor en el Evangelio según San Mateo a que busquemos primeramente a Dios, que busquemos el reino de Dios, y todo, dice, lo demás será añadido. Tenemos que servirle a Él primero, entregarnos a la causa del Señor, y Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Es interesante, en este tiempo yo puedo observar mucha gente que se ha entregado a distintas causas, algunos en contra de los gobiernos, otros en contra de algunas ideas que no son las que ellos tienen, entonces quieren imponer las propias, otros en contra de, no sé, algunos están a favor de las vacunas, otros en contra de las vacunas, otros que creen esto, otros que no lo creen. Y se entregan a esas causas, y es tremendo cómo hasta se enojan, hasta se ponen allí, ¿no es cierto?, con toda esa ira, ese enojo, para defender sus ideas, sus pensamientos, o imponérselos a otros. Nosotros estamos por encima de todo eso, porque nosotros hemos recibido una bendición especial de gracia, y de gracia entonces queremos darlo, pero tenemos que hacerlo con esa entrega, tenemos que jugarnos, ¿sí? Tenemos que entregarnos al cumplimiento, ¿no es cierto?, de la misión que Jesús nos dio como iglesia. Dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere, aquel que reciba a Jesús, esa persona será salvo, y el que lo rechaza, dice, a sí mismo se condena. Nos damos cuenta entonces que los delicados pastos nos hablan de estar sentados, de estar quietos, pero estas sendas de justicia nos habla de caminar, nos habla de ponernos en movimiento. Algunos dicen: es que yo no necesito preparación, ¿sí? Es que necesitan esa preparación, dicen, para poder servirle al Señor. Miren, yo siempre digo que si tal vez no tenemos todo el conocimiento de la Biblia, sí podemos nosotros contar nuestro testimonio, sí podemos decir lo que Dios hizo en nuestras vidas. Tal vez algunos nos podrán discutir de que si la Biblia dice esto o dice lo otro, si la interpretamos de una manera o de otra, y entonces allí se puede establecer una discusión, un debate con aquellos que tienen otra postura distinta a la nuestra. Pero siempre digo esto: nosotros no tenemos que entrar en discusiones o en debates, porque eso es discutible, ¿sí? Nos pueden contrarrestar el pensamiento que nosotros tenemos. Pero ¿saben una cosa? Nadie puede discutirnos la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Nadie puede discutirte el testimonio, la obra que Dios hizo en tu vida, en tu familia, cómo Él te cambió, cómo Él te sanó, cómo Él te restauró. Los apóstoles, ellos no tenían las cartas paulinas, no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros hoy día. Sin embargo, ellos tenían solamente la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. O sea que si tenemos una boca, de lo que tenga tu corazón, dice el evangelio, tu boca va a hablar. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Dice: de la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Qué es lo que estás hablando todo el día? Cuando salís de tu casa, vas al supermercado, cuando vas a tu trabajo, cuando te encontrás con tus vecinos, con tus hermanos, ¿de qué estás hablando? ¿Estás hablando ira? ¿Estás hablando enojo? ¿Estás hablando bronca? Eso es lo que hay en tu corazón. Pero si vos estás hablando vida, si estás hablando paz, si estás hablando salvación, eso es lo que hay en verdad en tu corazón. Necesitamos entonces, cada uno de nosotros, tener un corazón nuevo. Que Jesús nos dé ese corazón nuevo. En tercer lugar, que nos toca atravesar y en el cual Dios también se revela en nuestra vida, es el valle de sombra de muerte. Eso es lo que nos dice en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué digo esto?
Porque cuando nosotros estamos en ese valle de sombra de muerte, es cuando en verdad comenzamos a ser transformados. Es donde Dios trata con tu vida, es cuando Dios trata con mi vida. Y el enemigo es como que se levanta, ¿no es cierto? Porque nosotros empezamos a caminar por sendas de justicia. Es cuando venimos a Cristo que nosotros comenzamos a hacer las cosas bien. Antes de conocer a Cristo tal vez engañábamos, ahora ya no lo hacemos. Antes de venir a Cristo tal vez había en nuestros labios palabras no buenas, malas palabras, pero ahora que estamos en Cristo ya no las hay. Y así podemos hacer un listado de la obra que Jesús está haciendo en cada uno de nosotros, porque estamos caminando por esas sendas de justicia. Por 30 años Jesús no tuvo problemas, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre su vida, el diablo se levantó para obstaculizarlo. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre la vida de Jesús, es allí cuando todo el infierno se vino en contra de Jesús. Y esto nos da una enseñanza a nosotros. Hay muchos cristianos que no tienen problemas con el diablo porque no se meten con él. Yo siempre les digo, claro, al diablo no les afecta en absoluto, entonces no se meten con tu vida. Porque muchos me dicen, pastor, de que yo empecé a ir a la iglesia tengo más problemas. Y es como que la lógica de ese pensamiento sería, bueno, entonces no voy más a la iglesia, así no tengo más problemas, porque si desde que empecé a ir a la iglesia los problemas han aumentado. No, esa no es la lógica. Lo que sucede es que vos antes no le molestabas, no le afectabas al diablo, pero ahora sí sos una amenaza, porque estás predicando, porque estás hablando el mensaje de salvación. Así que la mejor defensiva contra las tinieblas es una ofensiva agresiva, podríamos decir. Es la mejor defensiva. ¿Para qué nacimos nosotros si no fue para la batalla, para la guerra? El apellido de nuestro Padre, de nuestro Dios, es de los ejércitos. Dice que es Jehová de los ejércitos. O sea, su apellido es de los ejércitos. Y siempre que haya un hombre que ame a Dios, va a haber una venganza del diablo. Cuando Elías degolló, le cortó las cabezas a los profetas de Baal, Jezabel le dijo a Elías, le mandó un mensaje: mañana a estas mismas horas yo voy a poner tu vida como vos pusiste la vida de los profetas. En otras palabras, le dijo: mañana a esta hora, Elías, te voy a cortar la cabeza. Por más que el diablo te quiera detener, por más que el diablo se levante en contra de tu vida, nosotros tenemos promesas de parte de Dios de que nada nos puede tocar y nada nos puede dañar. Dice el profeta Isaías, bien digo, capítulo 54, versículo 17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Todavía no se ha inventado el arma con la cual se te pueda detener a vos. Esa es la promesa del Señor. Y si el Señor nos ha prometido eso, nosotros tenemos que caminar de esa manera. Tenemos que caminar con esa convicción, con esa seguridad de que Dios está de nuestro lado. El valle de sombra de muerte es el resultado de caminar en sendas de justicia. Mientras Jesús hacía puertas y sillas, el diablo nunca se le apareció. Pero cuando comienza a predicar, se le aparece cara a cara. ¿Sabés qué descubrí allí en el valle de sombra de muerte? La vara y el cayado de nuestro Dios. ¿Y sabés qué significa esa vara y ese cayado? ¿Para qué lo utilizaba? El pastor usaba, ¿no es cierto?, el cayado y la vara para defender a sus ovejas. O sea, vos querés conocer el poder de tu Dios, metete en el valle de sombra de muerte y te vas a dar cuenta que Él tiene poder sobre toda fuerza del enemigo. Porque quiero decirte que más temprano que tarde, más tarde que temprano, cada uno de nosotros tendremos que atravesar por un valle de sombra de muerte. Es ese tiempo de prueba, ese tiempo de dificultades,
en los que pareciera que no hay nadie a nuestro alrededor, pareciera que todos se olvidaron de nosotros. Ese valle de sombra de muerte es un lugar donde o estás con el Señor o estás cara a cara vos solo con el enemigo. Pero qué bueno es que en ese valle de sombra de muerte nosotros tengamos la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Y decía David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y esto quiero repetirlo. Dijo David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y yo quisiera que vos puedas repetirlo esto una y otra vez. Cada vez que el temor venga a golpear la puerta de tu corazón, cada vez que los pensamientos de miedo, de preocupación, de duda, de temor vengan a tu mente, vos tenés que plantarte firme y hacer esta declaración. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque las cosas se han puesto difíciles, aunque las cosas se volvieron bravas en este tiempo, yo no voy a temer mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Y esto es algo poderoso que cada uno de nosotros podemos experimentar de parte del Señor. Los discípulos nunca supieron del poder de Jesús hasta que estuvieron allí en la tormenta. Ellos dijeron, ¿y quién es este que es capaz de sanar a los enfermos, de abrir puertas, de levantar, todas las cosas que hacía el Señor? Y yo creo que cada uno de nosotros en este tiempo tenemos que levantarnos en el nombre del Señor. La vara y el cayado se revelan a cada uno de nosotros. Daniel, el profeta Daniel, se dio cuenta del poder de Dios cuando estuvo allí en el foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego se dieron cuenta del poder de Dios cuando estuvieron en el horno de fuego. Y nosotros nunca vamos a conocer de primera mano el poder absoluto de Dios hasta que no estemos en la misma prueba o en la misma dificultad. Es allí donde Dios se te va a revelar con su poder y su majestad. Cuando vos pasás entonces por el valle de sombra de muerte, te das cuenta que lo único que precisás es la presencia de Dios. En cuarto lugar, nos menciona aquí este salmo, la mesa. En ese lugar, desde ese lugar, también Dios se revela a nuestras vidas. Mesa significa provisión, significa alimento, significa comunión. Después de ser probado y si permanecemos firmes, nos sentamos entonces allí en la mesa y Dios comienza a proveernos, a otorgarnos, a darnos todo lo que nosotros necesitamos. Viene un día de risa, de gozo, ¿sí? Y dice que Dios llama a tus angustiadores, Dios llama a tus enemigos para que ellos vean cómo Él te recompensa. Aderezas mesa delante de mí, dice aquí, en presencia de mis angustiadores. Dios prepara un banquete donde Él te hace sentar a vos allí en aquel lugar y hace que todos sean testigos, todos aquellos que se burlaron, todos aquellos que habían venido para angustiarte, para hacerte poner mal, ahora van a ser testigos de cómo vos estás sentado en esa mesa disfrutando de todas las bendiciones, del gozo y de la risa y de la bendición que viene de parte del Señor. Dice el salmista también que muchas veces nos toca sembrar con lágrimas. Se siembra con lágrimas, pero se cosecha con risa. Y después que vos pasás entonces por ese valle de sombra de muerte, te podés sentar allí en la mesa. Prosperidad es tener a alguien más poderoso que vos en tu camino. Hay diferencia entre prosperidad y enriquecerse. Pablo habló de aquellos que quisieron enriquecerse y naufragaron de la fe. La prosperidad, la bendición, es una consecuencia del proceso de fidelidad.
La Biblia nos dice en el libro de Job, capítulo 42, que Dios le dio el doble a Job. Lo que en un principio pareció una pérdida, una derrota, un fracaso, más allá de todo eso, porque Job perseveró, se mantuvo firme, fue fiel, Dios le dio el doble. Nuestro Dios, entonces, es un Dios de multiplicación. Nunca nosotros vamos a ver a alguien que está experimentando la plena bendición de Dios hablar en contra del progreso, del crecimiento. El Evangelio no es vivir una vida pobre, una vida de necesidades, de escasez. Por el contrario, Dios nos saca de la escasez, Dios nos saca de la pobreza, de la necesidad, y nos va llevando siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Eso nos habla de un proceso de crecimiento, de un proceso de progreso en nuestra vida. Cuando entendemos esto, sabemos que no estamos condenados, sí, al fracaso y a la necesidad. Esa mesa de provisión, esa mesa donde vemos el poder de Dios, es un testimonio, podríamos decir, porque todos aquellos que querían vernos arruinados, todos aquellos que querían vernos fracasados, ahora nos van a ver victoriosos y triunfantes, porque Cristo está con nosotros. Y para terminar, en quinto lugar, nos habla aquí este pasaje de la casa del Señor. Dice en la última parte del versículo 6, o lo leo todo, el versículo 6 dice así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En quinto lugar, la casa del Señor. Aquí nos dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué tremendo que es esto, ¿no? Dice que Dios nos está persiguiendo, nos van a alcanzar sus bendiciones. Nosotros fuimos llamados por Dios para que las bendiciones nos alcancen, que nos persigan. Somos llamados a sí o sí a disfrutar de las bendiciones, de la misericordia, del bien, de lo bueno, de lo productivo, de lo lindo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero concluir entonces y quiero dejar algo en tu corazón. Quiero decirte que la vida cristiana es un proceso y no es en todos igual. Dios trata con cada uno de nosotros de una manera diferente. Todo depende de lo maleable que podamos ser cada uno de nosotros en las manos del alfarero. Dios se reveló en el Antiguo Testamento y podemos verlo con varios nombres. Y esto es algo interesante que también está aquí en este Salmo 23. Cuando alguien estaba padeciendo enfermedad, Dios se reveló a él como el Señor el que te sana, o el Señor tu sanador, Jehová tu sanador. Cuando alguien estaba pasando un momento de necesidad, de escasez, Dios se reveló como Jehová Jireh, o el Señor es el que te provee o te prosperará. Cuando el pueblo estaba tal vez en una batalla o frente a un enemigo, Dios se reveló como Jehová Nisi, como yo soy tu bandera, tu estandarte. Y así podemos seguir mencionando distintos nombres de Dios que tienen que ver con su carácter y sus atributos. Y de esa forma uno podía darse cuenta cómo Dios se daba a conocer, un Dios que no quería permanecer desconocido. Por eso, para terminar, quiero cerrar con lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 20, cuando Dios en los mandamientos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el original dice: no tendrás dioses extraños. Muchos adoran a dioses extraños. ¿Quiénes son esos dioses extraños? Aquellos que no se dan a conocer, aquellos que no se los puede conocer de ninguna manera. En cambio lo vemos a Dios, a nuestro Dios, el Dios del cual nos habla la Biblia, que un Dios que por distintos medios y de distintas maneras Él trató de revelarse y de darse a conocer al ser humano, darse a conocer a cada uno de nosotros como ese Dios que lo necesitamos en cada instante de nuestra vida. En este momento quisiera hacer
una oración. Quisiera hacer una oración para que la gracia de Dios, para que el poder de Dios y la misericordia del Señor se revele a tu vida y que vos puedas ser tocado en esta hora. Que si vos estabas pasando un momento difícil, puedas entender que no estás solo, que Dios te ha rescatado, que Dios te llevó a ese lugar de delicados pastos para sanar esas heridas que esta vida te produjo a través de distintas personas o situaciones difíciles que te han tocado vivir. O tal vez ese caminar duro, difícil, atravesar ese valle de sombra de muerte, donde pensaste que no ibas a salir, que no ibas a poder resolver ese problema que tenías. Sin embargo, estás aquí ahora sentado, escuchando este mensaje y esta palabra. Y vamos a orar cada uno de nosotros, pidiendo que la bendición de Dios sea sobre tu vida. Llegó el tiempo en el cual vos vas a poder sentarte en la mesa de la provisión, en la mesa en la cual la gloria y la gracia de Dios se va a manifestar sobre tu vida, de tal manera que vas a poder decir: yo voy a habitar por toda la eternidad en la misma presencia, en la misma casa de mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, yo quiero clamar por todos y cada uno de aquellos que han recibido esta palabra, este mensaje. Tú nos dices que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Y nosotros creemos tu palabra y cada punto que hemos hablado, Señor, cada uno de los comentarios, Señor, y revelación que hemos traído en esta hora, Señor, golpee y llegue a lo más profundo de cada corazón. Oh Dios, para que todo temor se disipe, toda tristeza, toda duda, toda amargura se va en el nombre de Jesús. Y tú pones un corazón sensible, un corazón abierto para que tu palabra venga a ser una obra poderosa en cada vida, que haya paz, que haya gozo, que haya confianza, que haya tranquilidad en esta hora. En el nombre de Jesús, clamamos también en esta hora por aquellos que están pasando un proceso de enfermedad, Señor. Clamamos para que tú los sanes y para que tú los hagas libres en este momento. Señor, declaramos sanidad, aún no solamente por lo que están viendo, Señor, los que están conectados en este momento, sino por familiares, por seres queridos, por amigos, por vecinos que están padeciendo enfermedad. Ahora, pon tu mano de sanidad. Nosotros declaramos por tu palabra vidas sanas y libres de todo mal y enfermedad. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque tú traes paz a cada vida y a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, que esta palabra realmente pueda quedar guardada en tu corazón y transforme tu andar diario, tu andar cotidiano, que puedas tener un andar de confianza y saber que Dios está con vos en todo tiempo y en todo momento. Nos despedimos hasta otra oportunidad.